Luis Echeverría Álvarez, quien durante 12 años había realizado una discreta y callada labor en la Secretaría de Gobernación, llegó a la presidencia de la República y cambió radicalmente su imagen. Campesinos michoacanos, que todas las tierras legales... Se mostraba a sí mismo como el mexicano modelo, como si hubiese salido de un mural de Diego Rivera, como si quisiera dejar atrás y hacer olvidar a la gente que él había sido la mano derecha de la línea dura de Gustavo Díaz Ordaz. Durante su campaña, en la Universidad Nicolaita de Morelia, guardó un minuto de silencio por los caídos en Tlatelolco. Cuando entramos a la universidad, el patio central estaba cubierto, sobre todo los balcones, de grandes mantas y pósters del Che Guevara, de Fidel, de Mao, y había gritos contra el gobierno, y luego vino el turno de Echeverría. Habló, en ciertos pasajes lo aplaudieron, en otros lo rechazaron, sobre todo cuando dijo que quitaran los pósters del Che y pusieran otros de héroes mexicanos. De nuestros héroes. Acabó el discurso, hubo un aplauso cortés, y se bajó de la tribuna y nos encaminamos hacia la salida. Habíamos dado unos cuantos pasos cuando una voz alta y fuerte gritó: un minuto de silencio por los caídos el 2 de octubre. Y la gente se paralizó. Es decir, se hizo una parálisis en el patio. Y de hecho el grito había iniciado el minuto de silencio. Es decir, Echeverría lo único que hizo fue voltear y gritó. Él, obviamente no con la fuerza de la primera voz, gritó: y por todos los caídos ese día, aludiendo también a los soldados que habían muerto. Y el minuto de silencio se tuvo que guardar. Los altos jefes militares reaccionan ofendidos y casi se provoca una crisis nacional. El secretario de la Defensa me hizo un reclamo, que estaba en contra de esta actitud, que iba a hablar con el presidente, que este candidato debiera renunciar, que el ejército ya no le daría protección, ni custodia, ni banquetes, ni ninguna de reunión. El presidente Díaz Ordaz no cede a las presiones y ordena al Estado Mayor apoyar en todo momento la campaña de Luis Echeverría. Para preservar el sistema político del que era hijo, ya como presidente, Echeverría buscó un acercamiento con los sectores agraviados del movimiento estudiantil del 68. Incluso algunos de ellos se aliaron a la política de apertura que promovía el presidente. Ahora que estamos aquí presentes, se manifiesta el triunfo de aquellos estudiantes que pugnamos por el diálogo el 14 de marzo. La amnistía a los presos políticos fue una de las acciones más importantes para el desagravio. Estudiantes y maestros fueron puestos en libertad. Después y a lo largo de todo el sexenio, el gobierno aumentaría de manera constante los subsidios a las universidades e institutos de la capital y la provincia, a donde muchos jóvenes del 68 se habían incorporado a trabajar. Con la reestructuración de la Secretaría de Educación Pública, se amplió el sistema de educación tecnológica y se crearon numerosos centros de estudios, industriales, agropecuarios y pesqueros. En 1973 había más de 1.300 instituciones técnicas que atendían a 680.000 estudiantes en todo el país. En el caso de la UNAM y del Politécnico, entre 1971 y 1976, los presupuestos se cuadruplicaron. Además de las razones políticas, el programa educativo de Echeverría tenía que afrontar el incremento de estudiantes que aspiraban a tener un lugar en las escuelas de nivel medio y superior. En esa época, muchos jóvenes de escasos recursos económicos pudieron tener acceso a la universidad. Realmente hubo una apertura democrática en aquel entonces, que entusiasmó a muchos intelectuales, a muchos jóvenes, que convenció a muchas personas, incluso a gente muy crítica.
hasta el historiador y periodista Daniel Cosío Villegas, quien siempre mostró una actitud crítica frente al gobierno, aceptó el Premio Nacional de Letras en 1971. Lo hizo, según dijo, por la única razón de que en México comenzaba a respirarse un clima de libertad política. En junio de 1971, ya estaban libres los principales líderes del movimiento estudiantil del 68. Para demostrar que seguían en pie de lucha y apoyar el movimiento de la Universidad de Nuevo León, que se oponía a una nueva ley orgánica, convocaron a una manifestación que partiría del Politécnico en el casco de Santo Tomás hacia el Monumento a la Revolución. La gente estaba dispuesta a la lucha, estaba totalmente orgullosa, estaba feliz de volver a actuar, a conquistar la calle. Era una obsesión la conquista de la calle. Cuando llegué al escenario de la marcha, minutos antes de que saliera la marcha, hablé con Joel y con varios compañeros y les dije que suspendiéramos la marcha, porque vi la cantidad de tanques, tanquetas y granaderos que había alrededor del casco de Santo Tomás. Llegamos precisamente a la altura del Cine Cosmos, observamos que está toda una cortina, granaderos, y un metro más adelante o 2 metros está una cortina de elementos con varas de kendo, y se nos hace raro aquello. Se dejan ir sobre la cabeza de la manifestación estos elementos con las varas de kendo. Se da el primer choque. Y es replegado el movimiento, ¿no? O sea, la manifestación es replegada. Pero en el tercer enfrentamiento, en el tercer choque, los halcones son derrotados. En ese momento aparece un sujeto que yo alcanzo a verlo, yo estoy al frente de esa manifestación, un sujeto de barba, él, con una pistola escuadra cromada, hace disparos a quemarropa contra los halcones, pero no hay ningún muerto, y sí la descarga total de la pistola. En ese momento que se oyen las detonaciones, aparece una serie de elementos de los halcones con M1 y con pistolas, y empiezan a disparar contra la marcha. Vemos cómo caen compañeros, el griterío de la gente y aquellos disparando impunemente. Sí llegaron a varios de los hospitales a rematar. Lo que nos informaron es que los médicos, las enfermeras trataron de proteger a los heridos, pero sí hubo elementos que fueron allí victimados. Nadie supo cuántos murieron en aquel jueves de Corpus. Esa misma noche, el presidente Echeverría apareció en televisión y dijo que ordenaría una inmediata investigación sobre lo ocurrido, caiga quien caiga.